Las palabras del cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025. Hoy, en el marco de la Feria Internacional del Libro, que este año tiene a España como país invitado de honor, tenemos un invitado muy especial que es Fernando Aramburu. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por recibirme. Y hoy vamos a conversar sobre Hombre Caído, tu más reciente publicación, una reunión de 14 cuentos, 14 relatos, y quisiera empezar esta conversación con que nos cuentes cómo fue el proceso de escritura de cada una de estas historias. Verás, tengo el proyecto de escribir un solo libro de cuentos a lo largo de mi vida y hasta donde yo sea capaz de llevar a cabo esto que digo. Y de ese único libro de cuentos, que sería el equivalente a cuentos completos, cada cierto tiempo ofrezco una muestra. Hacía 13 años que no publicaba cuentos, entonces Hombre Caído es, por así decir, la tercera muestra, la tercera entrega de ese hipotético libro de cuentos que yo aspiro a escribir, ¿no? Yo escribo cuentos con cierta regularidad, en unas épocas más que en otras, y los voy acumulando. Y cuando llega la ocasión hago una selección, selecciono los que considero menos malos, por así decir, y los publico. Y eso quiere decir que la escritura de cuentos para mí no es un trabajo ocasional o coyuntural, sino que cuando los hago les dedico atención plena. ¿Y cómo ha sido ese proceso de ir en el proceso de escritura? ¿Cómo dialoga Fernando cronista con Fernando cuentista, novelista? Sí, bueno, a la hora de escribir cuentos me calzo, por así decir, una actitud, una personalidad literaria distinta, exclusiva para los cuentos, ¿no? Mis cuentos nacen de tres ocasiones. Una es el cuento de encargo. Esto me gusta mucho. Me encargan un cuento, me dan un plazo de entrega, me prefijan unas dimensiones, entonces yo ya sé que voy a cumplir y me obligo a idear un cuento, y estos son los más fáciles de escribir para mí. Y además el hecho de que sea de encargo no me parece que desvirtúe la calidad literaria del cuento, ¿sí? La segunda ocasión o posibilidad es el maldito cuento que se me ha metido en la cabeza, que no me deja tranquilo, que no me deja en paz, que me llena de imágenes el pensamiento, que se entromete en mis sueños, y yo sé que si no lo escribo no me voy a liberar de él. Y de estos hay algunos en Hombre Caído, ¿no? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, Hombre Caído, ¿no? La idea de que hay un hombre caído en la calle al que no se debe, no se puede ayudar porque una norma extraña, desconocida, no lo permite, pues eso a mí un poco me incomoda, ¿no? Es verdad que en la cabeza el cuento es un poco caótico y además pues está asociado a imágenes que después no recojo en el texto, ¿no? Y la tercera manera de escribir cuentos para mí son los cuentos que surgen en rachas creativas, ¿no? Es decir, dedico 3, 4 meses a la escritura de cuentos y entonces uno me lleva a otro, como en un racimo de uva, ¿no? Van saliendo uno al lado de otro. Estoy terminando uno y de alguna manera ya se me está ocurriendo otro, ¿eh? Este tipo de escritura es para mí muy gozosa. Probablemente es escribiendo cuentos como yo mejor lo paso. De una manera incluso física, vamos a decir. Y si tengo la sensación, aprovechando que nadie me mira, nadie me ve, que el cuento me ha salido bien, tengo como un pinchazo de satisfacción muy grande. Y hablando de estos espacios en los que nadie nos ve, ¿cuál es ese interés también en los cuentos de contar los espacios personales y como las relaciones íntimas? Sí, bueno, eso ya va un poco con el menú que yo ofrezco, ¿no? Pues yo no estoy hecho para el cuento de aventuras o para el cuento de ciencia ficción. Los leo a gusto, pero creo que no está dentro de mis capacidades ni de mis intereses, ¿no? A mí me gusta poner a convivir las personas en forma de personajes por alguna razón que no acierto a explicar.
tiendo a escribir historias en las que predomina lo cruel, lo oscuro, la desarmonía, donde aparecen las facetas menos nobles y más oscuras del ser humano. Cuando escribo cuentos, curiosamente a mí nunca me ha ocurrido un cuento mío, ni falta que hace. Es decir, mis cuentos, por muy inquietantes que puedan resultar, no son el reflejo de la vida absolutamente monótona, apacible de quien los escribe, ¿no? Pero en todos ellos, y en esto sí que no cambio, escriba lo que escriba, se pone en primer plano lo que es la condición humana, ¿no? Todo aquello que nos conforma como seres humanos y que nos induce a unos determinados comportamientos. ¿Cómo es ese proceso también de contar ficciones a partir de esa condición humana? Como de no llevarlo a unos contextos, como decías, de ciencia ficción, sino que podrían sentirse cotidianos. Sí. Bueno, aquí tengo que tener en cuenta una antigua y sostenida fascinación que yo siento por el ser humano, ¿no? Entonces, siento una tendencia muy rápida a observar a mis semejantes y a intentar abrirlos como si fueran unas nueces y descubrir cuál es su verdad íntima, ¿no? Sus pecaditos, sus sueños, sus mecanismos internos. Y entonces, claro, esto no es posible en la vida, ni siquiera con los seres más cercanos o con los que uno conoce más. Pero la ficción sí me permite esto. Y eso es para mí una motivación suficiente para seguir contando historias, ¿no? Y hablando de estos contextos en los que pueden estar los cuentos, Alemania, obviamente Europa está ahí muy presente. ¿Cómo se hace para que esas historias tengan como ese toque íntimo, pero a la vez universal? Bueno, lo de universal creo que se cae por su propio peso, porque seamos quienes seamos, vivamos donde vivamos, estamos sometidos a nuestra condición perecedera, convivimos con otros y de alguna manera nos vemos en situaciones similares dentro de la convivencia o en el ejercicio de la intimidad. Da igual de dónde procedamos, el amor, el desamor, la ternura, el odio, todo esto se da en cualquier parte del mundo, ¿sí? Tampoco teorizo al respecto, ni mucho menos, pero sí es cierto que mirando mis obras a posteriori predomina en ellas pues el ámbito cotidiano, el personaje común y corriente, que acaso no sea muy distinto de la persona que leí. En mi literatura tienen difícil acceso los grandes hacedores de la historia, los grandes héroes. Es más bien una presencia del ser humano común y corriente, hombres, mujeres, niños, ancianos, vecinos, en los cuales repercute la vida social, los hechos históricos del momento, repercuten en su vida cotidiana, ¿no? Y por otro lado, pues los pongo a convivir, una especie como de partida de ajedrez con seres humanos, ¿no? Que se comunican, que se abrazan, que se odian, se rechazan, que están ahí juntos, lo quieran o no. Y con esto yo tengo harina suficiente para hacer mis panes literarios. Y hay algo también que es muy particular y es por la misma cotidianidad que se narran las historias, una interpelación a quien los lee, como yo qué haría en este caso, cómo abordo yo al hombre que está sentado en el sillón, cómo es esa relación ahí que se crea con los lectores. Esa relación es deliberada y está buscada por mí. No por nada, porque cuando escribo sí tengo en cuenta que es posible que tarde o temprano una persona a la que yo no conozco, a la que nunca encontraré, va a descifrar aquello que yo le ofrezco. De hecho, y de una manera más o menos humorística, yo tengo encima de mi escritorio un cactus con las dimensiones de una cabeza humana que simboliza al posible lector, hombre o mujer, ¿sí? Bueno, lo tengo como adorno, pero también como recordatorio de que yo escribo para otros, para otras conciencias, y que me esfuerzo para que esas otras conciencias después descifren aquello que yo les ofrezco. Yo les ofrezco un texto nada más, pero tengo que lograr que en sus cabezas esos textos se conviertan en novelas, se conviertan en cuentos, en historias y generen unos efectos dentro de esas conciencias, ¿no? Así que sí que aspiro a rasguñar un poco la sensibilidad, la conciencia de la persona, sea quien sea que vaya a leerme. Y entonces esto ya me induce a la inclusión de ciertos detalles,
a ordenar los episodios de una manera determinada, a crear unas expectativas que luego tal vez no se las cumpla. Sí que tengo esa sensación física inmediata de que estoy cocinando para alguien que después, lo quiera o no, va a comerme el plato que yo le ofrezco. Y sobre Hombre Caído, ¿cómo has sentido esa recepción de los primeros lectores en las presentaciones de los libros? Bueno, dejo de lado a los críticos que han sido hasta ahora muy generosos conmigo, pero son lectores profesionales, naturalmente. No es lo mismo que cuando uno se encuentra en una sesión de firmas, por ejemplo, con una persona que ha leído el libro y tiene la deferencia de manifestarme las emociones que ha sentido, ¿no? Y entonces sí, veo que efectivamente no he trabajado en vano, que algunos incluso han sido tan generosos como para ser cómplices de un mundo que yo les he ofrecido, de un humor particular que está presente en algunos de mis cuentos y que es un humor impertinente o inoportuno, porque se da en situaciones en las que lo esperable sería la gravedad, la lágrima, la pena, ¿no? En lugar de esto, pues a lo mejor yo obligo a un personaje a soltar una mofa o algo parecido, ¿no? Entonces, bueno, pues puede que algunos lectores rechacen esto, pero eso no es algo que me preocupe. Y otros sí, otros son cómplices de esta manera de contar historias y eso me ha agradado mucho. Y si además he logrado transmitir algo que pudiéramos llamar deleite estético, entonces yo considero que ha merecido la pena el esfuerzo. Fernando, ¿y cómo ha sido ese desarrollo también de ese humor a lo largo de tus cuentos, a lo largo de toda una trayectoria literaria? ¿Cómo se ha ido forjando? No, en lo que respecta al humor no ha habido desarrollo ninguno. Lo llevo conmigo, lo traigo de casa. Soy un alumno de mi padre. Mi padre era un hombre bondadoso que además disfrutaba haciendo reír a los demás. Y eso se me quedó a mí muy grabado. Bien, es verdad que su humor era más cómico, era un poco de autoparodia a veces, no tenía ningún empacho en ridiculizarse a sí mismo con el fin de lograr la sonrisa o la carcajada de los que estuvieran a su lado. Y esto, visto desde la niñez, fue una influencia de por vida. Entonces, en realidad, el humor va conmigo, no tengo que desarrollarlo. En todo caso, tengo que echarle el freno a veces porque inmediatamente se me va la mano hacia el lado del humor y pues podría realmente estropear un texto por un exceso de burla o de broma. Sí. Y ahora quisiera preguntarte sobre el orden en el que está Hombre Caído, porque empezamos con Hombre Caído en el título y terminamos con la historia del hombre caído. ¿Cómo está articulado el libro? ¿Cómo lo pensaste? Bueno, yo envié al editor los cuentos en el orden en que los había escrito y después entramos en un proceso de edición donde acordamos cambiar el orden de acuerdo con la idea de compensar un poco el libro. Es decir, que no, por ejemplo, que no empezara el libro con dos cuentos muy dramáticos y después, que hubiera como un cierto desorden. Buscamos cierta armonía, ¿no? Pensando una vez más en los posibles lectores. Por ejemplo, que dos cuentos similares pues no estuvieran en lugares consecutivos, ¿sí? Pero estas ya son cuestiones de edición, ¿sí? Como la ilustración de la cubierta, el índice, todo esto. Y yo soy receptivo a los consejos que me dan en la editorial. Y hay algo también, y es la relación que veníamos hablando, como lo que se esperan los lectores, cómo ha sido la interacción con lectores jóvenes, con nuevos públicos. Bueno, eso es un hecho grato para mí. Noto que cada vez me leen más jóvenes. ¿Cómo sé esto? Pues porque salgo de casa, voy a presentaciones de mis libros en librerías, en centros culturales, acudo a ferias del libro y entonces tengo una comprobación veraz de que personas leen mis libros. Y noto de un tiempo a esta parte que en las colas de las personas que me solicitan una dedicatoria o una firma, cada vez hay más jóvenes. Y abundan, pero esto no es un hecho privativo mío, abundan o sobreabundan, o hay más mujeres. Creo que las mujeres leen, no sé si leen más, pero desde luego leen más ficción que los varones. Y esto es un síntoma que yo percibo. Pero vamos, no es un dato, es una impresión
que yo tengo cuando acudo al contacto con el público lector. Okay. Y hay otro tema y es que vi recurrente en algunos cuentos y es la relación con la vejez. Cómo desarrolla las historias y esta relación de los personajes como yernos, como padres, como vecinos, como espectadores de los personajes. Esta peculiaridad me la han hecho ver después de publicado el libro, la presencia frecuente de ancianos o de personas metidas en edad. No es deliberado, pero pensando al respecto, supongo que tiene que ver con el hecho evidente de que yo mismo también me estoy metiendo en una edad de la que no hay vuelta atrás, y entonces, bueno, pues va conmigo un conocimiento directo de lo que supone tener cierta edad y ser consciente de la incipiente decadencia física, de lo que supone estar con los otros, no siendo joven o no siendo niño. Claro, bueno, pues voy acumulando una experiencia personal de la cual pues hago uso literario, ¿no? Sí, pero no estoy obsesionado con los ancianos. O sea, yo no he escrito un libro sobre ancianos. Lo que pasa es que esto se ha dado así, de una manera inconsciente. Y ahora en las presentaciones o cuando te hacen esas observaciones, ¿cómo vuelves a la obra? ¿Cómo vuelves a Hombre Caído, a los cuentos, a partir de la observación de los otros? ¿Puedo ser sincero? Pues confesaré que soy muy ingrato con mis libros, que una vez publicados no vuelvo a ellos, no me leo, no me releo en absoluto, probablemente por diversas razones, pero hay una muy clara, porque es que yo no puedo leerme sin autocorregirme. Y sé que si abro un libro mío en la página 77 y descubro una coma mal puesta, una errata o una palabra imprecisa, ya no voy a dormir durante 3 noches. ¿Sí? No, además es que considero que cuando he escrito un libro he sacado de mí todo aquello que me ha tenido ocupado durante mucho tiempo. Entonces, mi cerebro hace un barrido completo de todo, de manera que se queda en blanco para el siguiente proyecto. Es como si retiráramos de la mesa la vajilla, los vasos usados. Ir cerrando ciclos. Sí, lo retiro todo, mentalmente lo retiro todo, para volver a poner la mesa con platos limpios, con nuevos cubiertos, con nuevas botellas y preparar el siguiente banquete literario. ¿Sí? Fernando, ¿y cómo es esa preparación además de este barrido? ¿Cuál es el ritual o cómo ya con la experiencia te preparas para una nueva historia, para recibir una nueva historia y crearla? O sea, lo que pasa es que yo no vivo a gusto si no tengo un proyecto. Esto quiere decir que no es raro en mí que termine un libro a las 5:35, me tome un café y a las 5:30 empieza el siguiente que ya venía pidiendo espacio en la cabeza y sobre el cual a lo mejor ya empecé a tomar notas con anterioridad. La idea de estar sin tarea literaria, de levantarme por la mañana y no tener un proyecto, una línea, una justificación cotidiana, para mí es muy incómodo, muy incómodo. Ahora no tengo por qué escribir un libro, también puedo emprender una traducción o corregir algo que hice o tomar notas, pero algo tengo que hacer. No puedo estar sin hacer algo literario cada día. Es una vocación, y cómo dialoga esa vocación con la cotidianidad y con otras artes, cómo alimentas esa escritura. Es que es algo más que vocación, ¿eh? La vocación persiste y es muy seria en mí y permanente. Es algo más, es casi, diría yo, como una filosofía de la vida, ¿no? Es como un argumento para vivir. Es una maravilla para mí que suene el despertador por las mañanas a las 7 y saber que después del desayuno voy a volver al escritorio y voy a estar allí jugando con las palabras, quitando, poniendo, ideando, a veces enfadándome conmigo mismo porque no estoy lo suficientemente lúcido, ¿no? Esa actividad colma mi vida, da dirección, da sentido a mi vida. Yo lo he querido así desde la adolescencia. He dicho más de una vez que mi vida consiste en cumplir el sueño a un muchacho de 14 o 15 años.
que soñaba con ser escritor. Bueno, pues le cumplo el sueño. Yo no tengo por qué preguntar sobre el sentido de la existencia, porque el sentido de la existencia para mí es cumplirle el capricho a aquel chavalito. Y en retrospectiva, ¿cómo sientes ese camino de escribir, como dices, de que se vuelve un propósito de vida más allá de la vocación? Bueno, pero es que además la literatura me ha dado muchas alegrías a mí. Me ha dado amigos, pero también me ha dado satisfacciones, incluso satisfacciones materiales, no lo voy a negar, ¿no? Entonces, estas satisfacciones pues son como un refrendo, ¿no? Es como la confirmación de que uno pues va por el camino adecuado, con independencia de que haga las cosas mejor o peor, ¿no? Pero es bellísimo que el esfuerzo personal en una actividad que además de la cual soy dueño y gobernador absoluto, pues merezca la atención de mis semejantes o de algunos de ellos, e incluso llegue a emocionarlos, o ellos mismos, hombres o mujeres, sientan que lo que les ofrezco es significativo para ellos, que les aporta algo, lo que ellos decidan que les aporte. Eso es magnífico. Yo no me imagino una posición en la existencia mejor que esta. ¿Sí? Yo te escucho y de verdad que es muy conmovedor, y es como sentir que estás renovando votos contigo mismo y con ese Fernando joven que soñaba con ser escritor. Sí, así es. Fíjate que es una actividad tan solitaria y sin embargo hay como una paradoja, es curioso, porque uno, para estar con los demás, para transmitirles algo, se retira, se recluye, trabaja en soledad, ¿no? A uno le sale humo por las orejas, uno a lo mejor pasa toda la noche y tratando de idear el desenlace de un maldito cuento que no sale, ¿no? Y uno está ahí a solas, como el caracol dentro de la casa. ¿Para qué? Para luego estar con los otros, acudir al diálogo con los otros, ¿no? Como un encuentro a través de la palabra. Sí, y además hoy día mucho más, puesto que los escritores ya no solo escriben, sino que viajan y se convierten en máquinas de hablar y de autoexplicarse, ¿no? Cosa que para mí antes era muy incómoda, pero ahora ya me he habituado. ¿Cómo recuerdas presentar un libro hace 15 años a presentarlo ahora? ¿Cómo ha cambiado eso? Bueno, al principio era ingenuo, poco profesional, temeroso de que las cosas no salieran bien. Solía pedir un vaso de vino para aligerar la lengua, para, pues eso, perder timidez. Todo esto ya lo superé. Ahora voy y simplemente me fundamento en mi sinceridad y ya está. Respondo a lo que me preguntan con la mayor naturalidad posible, ¿de acuerdo? Respeto mucho el trabajo de los profesionales de la cultura, respeto a los lectores, les transmito lo que yo puedo decirles, sin fingir, sin imposturas, y eso es todo. Bueno, y hay algo que, escuchándote, me causa curiosidad también preguntarte, y es cómo ha sido ese acercamiento con jóvenes escritores. Bueno, la circunstancia de que yo viva en un país que no es el mío original me ha inducido desde hace muchos años, me ha inducido a estar un poco atento a lo que hacen mis compañeros de letras y también a las jóvenes generaciones, aunque confieso que ya no doy abasto a leer todo lo que sale, ¿no? Entonces, sí me interesa mucho lo que manifiestan, lo que dicen los jóvenes escritores o escritoras, ¿sí? Procuro no desconectarme del todo. Yo soy consciente de que he aprendido mucho de otros escritores, por lo general mayores que yo, ¿no? Me han enseñado mucho, sin ellos saberlo, pero por medio de la lectura, ¿no? Y también he aprendido de los jóvenes. Yo soy padre, de manera que por medio de mis hijas pues he estado conectado un poco en los intereses, en los gustos, en las preferencias de los jóvenes, en la música que les gusta, en los hábitos que tienen. Fui maestro durante muchos años, 24 años, de niños y de adolescentes. Es decir, que he tenido un ojo puesto siempre en lo que hacen los jóvenes y no me gustaría en absoluto envejecer como el típico cascarrabias que reprueba todo lo que hace la juventud y empieza ahí a despotricar contra los jóvenes. Eso es lo último que yo me puedo permitir. Y ahorita por estos días,
¿Qué has estado leyendo, que te estaba acompañando, escuchando? Voy a estar en total 10 días fuera de casa. Me traje un libro grueso de historia, que es un asunto que me interesa mucho. Y soy un lector, no, iba a decir caótico, pero tampoco es la palabra. Es decir, leo todo lo que cae en mis manos, ¿sí? Y probablemente no soy especialista en nada, pero disfruto de todo. Lindo. Y acá en literatura colombiana, ¿qué es una obra que te haya acompañado? ¿Algún poeta, algún escritor? Bueno, es que originaria de Colombia, es una de las poetas mayores que hay ahora mismo en el ámbito de la poesía en lengua española, que es Piedad Bonet. Al respecto no tengo ninguna duda. Sí. De hecho, yo le he pronosticado el premio Cervantes tarde o temprano. Es un nombre mayor de las letras, ¿sí? Particularmente creo que en su faceta más potente, que es el de la creación poética, ¿no? También es una excelente novelista. Todos la conocemos por el libro que dedicó a su hijo, ¿no? Pero ella es mucho más que un libro, ¿no? Y bueno, soy amigo de Héctor Abad y conozco a Juan Gabriel Vázquez. Ya te digo, yo leo de todo. Ahora, yo no soy un especialista en literatura colombiana, ni mucho menos, pero donde hay talento, allá estoy yo. Bueno, Fernando, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio en la HJCK. Esta también es una invitación para todos nuestros oyentes a que lean Hombre Caído. Bueno, pues si lo quieren, que lo lean. Yo te agradezco esta grata conversación. Muchas gracias, Fernando. Este espacio hace parte de Las Palabras del Cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025 en la HJCK, El Arte de Escuchar.